Entonces, el objetivo era analizar el efecto que produce el consumo de alcohol sobre los reflejos humanos y la hipótesis era a mayor consumo de alcohol, mayor lentitud en los reflejos de las personas. Entonces, podríamos haber utilizado el enfoque experimental o de experimento puro, ¿sí? O podríamos haber utilizado el enfoque de cuasi experimento. La diferencia es que en el enfoque de experimento puro, nosotros manipulamos la variable independiente, en este caso el consumo de alcohol. Y en el caso del enfoque cuasi experimento es que esto ya ocurrió. Simplemente nosotros vamos a los sitios donde podríamos encontrar a personas que han ingerido alcohol como una sesión de policía y vamos a clasificarlos en las personas que consumieron más medianamente baja cantidad de alcohol y nada. Entonces, estos dos enfoques podríamos utilizar para probar o poner a prueba nuestras hipótesis. Luego, dentro de los diseños experimentales, un diseño, nuevamente, para refrescar un poco lo que ya habíamos visto en el comienzo, un experimento es aplicar un estímulo a un individuo y ver el efecto en alguna variable. Por ejemplo, si queremos experimentar eh, el aumento del ruido, cómo afecta el aumento del ruido en la tranquilidad o el estado emocional o anímico de la persona, la hipótesis sería que al aumentar el ruido va a aumentar el estrés, ¿no? Entonces vamos a ponerlo a prueba. Vamos a poner en, no sé, en condiciones de trabajo, aumentar todo el volumen o a decirle al jefe que los ponga a trabajar más tiempo, con más trabajo, con más presión, con más... Entonces vamos a ver si realmente aumenta el nivel de estrés, ¿no? Que realmente eso es ya más que comprobado, ¿no? Pues cada cual o cada uno de nosotros lo ha comprobado en cada uno de sus trabajos, ¿no? Y en este caso la variable dependiente se mide, ¿no? La variable independiente o la variable en la que se manipula, se manipula, y en el caso de la variable dependiente se mide el efecto, ¿no? Se mide el efecto. Por ejemplo, en la variable independiente, agregar agua a una planta y a otra no, esa es la variable independiente que se manipula. El hecho de poner agua a la una y no poner a la otra. Y en lo que vamos a medir sería cuánto ha crecido con el riego esta planta. Entonces lo que medimos es la altura de la planta, por ejemplo, o el número de hojas, o el número de frutos, etcétera. Grados de manipulación de la variable independiente. Existen muchos grados de manipulación y el más básico eh, es el de presencia-ausencia, en la que la variable independiente puede manipularse en dos o más grados, como es este que les acabo de decir, la presencia y ausencia de la manipulación de la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si queremos experimentar en el suelo, vamos a decir que vamos a experimentar en un ecosistema donde estamos trabajando como departamento, como grupo de investigación, en los ecosistemas secos, en donde el cambio de uso del suelo disminuye hasta el 50% del carbono orgánico del suelo en ecosistemas áridos, es decir, bosques y matorrales secos. Entonces aquí queremos hacer que un grupo de plantas con problemas de producción se le administre este carbono y al otro grupo no se le administra, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el primer grupo experimental, plantas con carbono, y el grupo control sería plantas sin carbono para ver qué sucede, ¿no? Entonces su grupo se le expone a la variable independiente y el otro no. Los dos grupos se comparan para saber si difieren del grupo que no fue expuesto a la variable independiente. También hay más de dos grupos de manipulación de la variable independiente, como por ejemplo, a varios grupos de plantas con problemas de producción
se le administra varias concentraciones de carbono y a un grupo no se le administra. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una variación. Antes decíamos que en 2 grados de variación, presencia-ausencia, solamente se colocaba el 100% de carbono y el otro no, pero aquí ya tenemos una variación, ya tenemos otro grado más. Partimos de cero, partimos del 50% y y terminamos con el 100%, ¿no? Entonces tenemos ya 2 grupos experimentales y un grupo control. Cuando es posible hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados, a eso se llama más de 2 grados en un experimento. Entonces, este tiene la ventaja de evaluar si la magnitud del efecto de la variable independiente, es decir, Y, depende de la intensidad del estímulo. Es decir, si el carbono influye en haberle puesto cero, mejor dicho, en haberle puesto 50% de concentración o a 100%, ¿no? Eso es la manipulación de la variable independiente en más de 2 grados. Otro, otro diseño dentro del campo experimental, de estudios experimentales que utilizamos muchísimo dentro de la biología, de la ecología o del área ambiental son los diseños factoriales que entran dentro de los experimentos puros. En este caso, los diseños factoriales se manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles de presencia en cada una de las variables independientes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a evaluar si la administración de carbono mejora la producción en un grupo de plantas, pero aquí ya entra en juego otro factor, otra variable, que es la altitud. Entonces tenemos aquí nutrientes, como es la concentración de carbono, y tenemos la altitud. Entonces, como dice el concepto, los diseños factoriales manipulan 2 o más variables independientes e incluyen 2 o más niveles de presencia en cada una de las variables independientes. Es decir, significa que vamos a combinar 2 factores, pero además vamos a combinar los niveles de ese factor. Aquí tenemos los niveles de ese factor. Por ejemplo, altitud es un factor que tiene 1, 2, 3 niveles y la concentración de carbono, que es el factor, tiene 1, 2 niveles más el grupo control. Entonces vamos a combinar, es más o menos como hacer un tablero de Punnett, de los clásicos ejemplos de Mendel, donde combinaba los alelos o los genotipos. Es similar a esto. Entonces, en este caso vamos a combinar altitud con el 100% de la concentración, el nivel alto con el 100% de la concentración, el nivel alto con el 50% más el control. Luego la altitud medio o media, igual, con el 100% con 50% y el nivel bajo con el 100 y el 50%. Entonces, si se dan cuenta, cada nivel tiene, cada nivel tiene su concentración, ¿sí? Similar para cada nivel altitudinal. Lo que varía es el nivel altitudinal, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos saber? Si la concentración actúa de forma diferente en cada nivel altitudinal, o si no, ¿sí?